comparta esta enseñanza, solicite el material. Saludo a todos aquellos, tanto por Facebook como por YouTube, que siguen nuestras transmisiones. Hoy vamos a continuar con la lección número 5 y veremos 8 puntos, los 8 puntos que aparecen allí importantes en cuanto a lo que es el diseño y la edificación. En el punto anterior, en la lección número 4, estuvimos viendo las 3 cosas que nos alejan del propósito y el diseño del Señor, que eran las interpretaciones personales. También estuvimos viendo los intereses personales y el orgullo ministerial. Esa lección esa lección sígala, véala en YouTube o en Facebook, está en el manual. Recuerde, 3 cosas que nos alejan de lo que es el diseño, son enemigos de aquellos que quieren edificar la iglesia del Señor. Número 1, las interpretaciones personales. Número 2, los intereses personales. Y número 3, el orgullo ministerial. Yo en las semanas anteriores o las clases anteriores enfaticé mucho en aquellas cosas que, por cierto, han resultado un mal, una toxina al cuerpo de Cristo. Hoy día voy a ver los 8 puntos en relación al diseño, y la lección número 6, que es la que viene a continuación, veremos 5 principios o 5 puntos de lo que significa ser competentes en la edificación. 5 principios de cómo ser competentes en la edificación. Y en la última lección, la lección 7, que esperamos a más tardar en 2 lecciones más poder terminar todo aquello, haremos un resumen allí en la lección 7 y lo vamos a resumir en 4 puntos fundamentales en relación a lo básico de la edificación. Así que vamos con esos 8 puntos importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la edificación. Número uno, allí si usted tiene la lección, leamos juntos, ¿ya? La Biblia en su totalidad es un libro que trata sobre la edificación. El tema principal, desde Génesis a Apocalipsis, es revelarnos a Cristo. Y usted lo ve en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre como un arquitecto, como un constructor del edificio del Señor. Quiero atreverme a usar estos términos, asumiendo que ya la lingüística, la dialéctica, la hemos ido procesando y entendemos y comprendemos que siempre Dios habló a través de tipos, sombras y figuras. Génesis son los genomas, Génesis, los principios. Ahí están los genomas, ahí está el ADN que transita a lo largo de toda la historia de la Biblia, y uno ve la semilla en Génesis y ve el árbol en Apocalipsis. Vemos el río que cruza, el río Éufrates, que cruza toda la Biblia, Ezequiel, las aguas salutíferas, y es el mismo río que termina en Apocalipsis. Por lo tanto, la línea, el hilo conductor en la Biblia siempre es uno solo, es Cristo revelado, y nos muestra un edificio, nos muestra un diseño, y siempre nos muestra a Cristo como edificador, como constructor, como un arquitecto. Allí están las citas bíblicas para que usted sepa que Dios establece al hombre a su imagen y su semejanza, y solo donde había imagen y había semejanza, allí Dios hablaba, allí Dios se manifestaba. Número 2, el pensamiento central y divino hallado en las Escrituras es que Dios está en procura de un edificio divino
que sea producto de la mezcla de sí mismo con la humanidad. A saber, una entidad viviente compuesta de personas que hayan sido redimidas y renacidas para mezclarse con Él. La mezcla, que es el tipo o el prototipo o el unigénito Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Dios hombre, que es la mezcla, valga la redundancia, entre Dios y el hombre. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo viene a la tierra en el cuerpo de Jesús de Nazaret, nada del hombre había en Dios. Nada del hombre. Pero cuando Cristo vuelve al Padre, allí hay una mezcla entre Dios y el hombre. Y esa mezcla es la expresión que la iglesia, y está tipificado en el Antiguo Testamento, el alfarero, en el Nuevo Testamento, que tenemos un tesoro por dentro, pero que somos un barro por fuera. Todo aquello es la expresión de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y eso es lo que nosotros expresamos aquí en la tierra. Eso es tarea, digamos, para profundizarlo, para dedicarnos en algunas clases, digamos, más, que no es el punto que yo estoy conversando en esto, pero lo hemos hablado anteriormente, quizás allí en nuestras primeras clases, si los ve en YouTube, yo me referí mucho a estos puntos de cuál era el pensamiento que tiene que ver con la vida de Dios dentro nuestro. Pero, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? Que estamos en la edificación y en la construcción de un edificio. Y ese edificio está compuesto por personas que han sido redimidas, mezcladas con el Señor. Nos hemos hecho una amalgama. Cuando uno nace de nuevo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y es la mezcla entre Dios y el hombre. ¿No le parece a usted que es una tremenda bendición que dentro de cada uno de nosotros se concentra la morada del Señor, la morada de Dios, en un hombre, en una mujer, o dicho de otra forma, en la naturaleza humana? Eso es lo que nosotros somos. Entonces, ese edificio, que es el cuerpo de Cristo, está compuesto de puras piedras vivas. Usted, yo, somos aquello. Efesios capítulo 2, versículo 16 en adelante, lo expresa de otra forma. Número 3, la intención de Dios, ¿cuál es? Obtener un grupo de personas que hayan sido edificadas conjuntamente como edificio espiritual, de modo que expresen a Dios y le representen al derrotar a su enemigo, al recobrar el reino que se había perdido. Aleluya, eso es interesante. Número 4, todo lo que Dios hace hoy en la predicación del Evangelio, en la edificación de los santos y en el establecimiento de la iglesia, forma parte de su propósito eterno. Estas actividades contribuyen a la obra principal que Dios realiza, esto es, a la obra de la edificación del cuerpo de Cristo para la expresión plena de Cristo. Algo enredado, pero la mayoría de ustedes ya esto lo han venido, se han venido educando, formando, edificando a través de todos estos meses con todos estos puntos. ¿Qué tal si lo leo de nuevo? Todo lo que Dios hace hoy en la predicación del Evangelio, en la edificación de los santos y en el establecimiento de la iglesia son cosas por separadas que Dios ha venido haciendo, estableciendo el Evangelio, número 1, edificándonos a cada uno de nosotros, el establecimiento de la iglesia, cosas que hemos visto por separada, pero todo aquello, escucha esto, pero todo aquello es parte de un solo propósito, no son cosas separadas. Por lo general nosotros esas cosas las vemos por separada al interior de nuestras congregaciones locales. ¿No ha notado usted cuando dicen el ministerio
de música, por ejemplo. No tengo nada de personal con los músicos, pero ¿tú a dónde perteneces? Al ministerio de la danza. Hay algunas danzarinas, al ministerio del coro. Y seguimos avanzando, le vamos poniendo más nombres, ministerio de ujieres, protocolo, y todas esas cosas tienden a tener su círculo excluyente. Ya son ellas, son ellos, y tienen un propósito único, singular, particular, que gira en torno a ellas o a ellos, y lo hacen bien, pero se descuelgan unos a otros, y tú notas que a veces en una congregación, a veces numerosa, te das cuenta que hay grupos selectos. ¿Por qué? Porque cada cual está trabajando en lo suyo. Pero mira, con eso que yo acabo de mencionar, ¿qué tal si lo leo de nuevo? Escucha esto. Todo lo que Dios hace hoy en la predicación del Evangelio, en la edificación de los santos, en el establecimiento de la iglesia, forma parte de su propósito eterno. Lo digo de otra forma, todo aquel que no recoge con Cristo, desparrama. Todo lo que nosotros realicemos al interior de la congregación, que va o tiene directa relación con el don que predomina por gracia en cada uno de nosotros, tiene como única finalidad responder al propósito eterno del Señor, a la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios dice 4:16, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado, todo el cuerpo, y bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Miembro, coyuntura, miembro, coyuntura. ¿Me explico bien o no? Está la mano, coyuntura, el brazo, coyuntura, antebrazo, todo responde a un propósito finalmente. Dice, y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nunca olvides lo siguiente: Cristo lo es todo. Todo. Nadie trabaja para sí. Todos trabajamos para Él. Todos. Todos. No es alimentar un punto personal, sino que aquello personal tenga directamente relación con los intereses del Rey de Reyes. Es necesario, punto 5, que el Espíritu por medio de la palabra nos ilumine y nos sature el pensamiento. ¿Cuál? ¿De qué se trata? De que en el universo Dios está haciendo una sola cosa. ¿Y qué está haciendo? La pregunta: está edificando su morada eterna. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? A través de la saturación. Romanos 12 lo dice, cuando habla de renovar nuestra mente. Y cuando entramos en la renovación de nuestra mente, todo lo que tenga que ver con la mente tiene que ver también con nuestra alma en general, es decir, el aparataje humano, ¿no? Donde se concentran nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Entonces, cuando entramos en una renovación de la mente, ¿el objetivo cuál es? Anular nuestra mente. Hay algo que es objetivo. ¿Qué es objetivo? Con Cristo estoy, Gálatas 2:20, juntamente crucificado. Que viene a continuación: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando la Biblia dice, ya no vivo yo, eso es un hecho literal, por la fe, por cierto, porque así comienza la vida cristiana. Ya no vivo yo.
Cada cierto tiempo es bueno, ¿eh? Es bueno, mira, a propósito del coronavirus, a ustedes les pasa que, por ejemplo, hoy día yo tuve que salir. Fui a un centro comercial, andaba buscando algunas cosas, herramientas para trabajar acá en casa, y usted se va a familiarizar con lo que le voy a decir. Uno entra y le toman la temperatura, ¿sí o no? Algunos se la toman en la frente, otros se las toman en el codo, pero nadie puede entrar a ese lugar si no se toma la temperatura. Te hacen lavar las manos y tú sales de ese lugar y vas a otro lugar y es como un patrón, una conducta única. Todo el mundo tiene que responder. ¿Cómo controlamos nosotros nuestra forma de pensar? Capaz que alguno de ustedes tenga una forma de pensar distinta a la de Dios. Es bueno tomarse la temperatura. Cuando entiendes que tu forma de pensar se aleja del pensamiento del Señor. Por eso es que el pensamiento de Dios es un pensamiento establecido en las alturas. Y dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Todo lo de Dios está en la altura. Todo lo de Dios es superior. ¿Por qué es superior y por qué está en la altura? Porque siempre aquello que está en la altura gobierna. Lo de arriba gobierna lo de abajo. La luz domina las tinieblas. Siempre el pensamiento de Dios tiene que estar arriba para que controle nuestros pensamientos. Y en la medida que usted en el Señor se vaya tomando la temperatura y se da cuenta que hay pensamientos que no deben estar allí, que no pueden estar allí, te das cuenta entonces que tienes que entrar en una renovación. Mira lo que dice la Biblia, para continuar. Ya no vivo yo. Eso es una máxima, eso es un postulado, eso es un decreto. Ya no vivo yo. Punto. Y lo explica a continuación. Y lo que antes lo vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo, no nuestra, del Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Parece una contradicción allí, porque dice ya no vivo yo, pero lo que ahora lo vivo, ¿cómo? Le preguntamos al apóstol Pablo, Pablo, ¿estás vivo o estás muerto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo. Acaba de decir que ya no vive, o que no vive, y luego dice, pero lo que ahora lo vivo. Ese es el punto que estoy conversando. ¿Cuál es el punto? Que hay un principio. ¿Cuál es? Ya no vivo yo. Solo que en el proceso nuestro, en el día a día, todos los días, estamos muriendo y estamos dando lugar a la vida del Espíritu. ¿Cómo lo manifiesta o cómo lo expresamos? Tantas citas bíblicas, de otra manera, de otra forma más sencilla, más simple, cuando hablamos de la renovación de la mente. De la renovación de la mente. Siempre les cuento, y lo he contado en algunas ocasiones, que en una oportunidad hace más de un año, se me echó a perder el celular. Se me dañó. Y fue tanto, yo estaba en otro lugar, que quedó en cero, quedó nulo. No lo encendíamos, nunca más funcionó el celular. Y yo llamo a mi hijo, que entiende de estas cosas, y le pregunto. Y él me dice, papá, tu celular no tiene arreglo. ¿Cómo es eso? No, lo que tú tienes que hacer con el celular es resetearlo. Usted entenderá que para mí esa palabra resetear era una palabra nueva. Y él me dijo, mira papá, ¿cómo te lo explico? Lo que tú tienes que hacer o lo que debes hacer, para que me entiendas, es como que a ti te cambien tu mente. Te saquen el cerebro y te pongan un cerebro nuevo. Y todo tu funcionamiento a partir de allí ya no será conforme al cerebro antiguo, sino al cerebro
nuevo. Lo bueno de esto es que cuando tú reseteas un celular, le entras con una memoria nueva, vacía, donde tú ya determinas con qué la quieres llenar. ¿Cuántos saben de qué es lo que estamos hablando? Es bueno que de vez en cuando resetees tu mente. Y cuando veas que hay pensamientos, los pensamientos de Dios hacia nuestras vidas son pensamientos de bien. Siempre son pensamientos de bien. Cuando haya un ápice, una semilla de pensamientos que se contraponen con lo de Dios, es que yo creo, es que yo pienso, es que, mira, siempre hay pequeñas cosas. Semillas, por favor. No minimices la semilla, porque una semilla cuando se deja estar, esa semilla va a crecer paulatinamente. Lo hablé la semana pasada. El Señor le dice a Saúl, mata todo, de raíz, al rey, su familia, sus animales, el ganado, todo, absolutamente todo. El punto de Dios era, ¿sabes cuál es? Quitar de raíz, ¿qué? Era quitar de raíz la naturaleza de los amalecitas, de los madianitas, que fueron finalmente la misma semilla que Saúl no quiso destruir, fue creciendo y una amalecita, un madianita, podríamos ahí, son primo hermano, fue quien lo mató. Entonces uno dice, hoy día es un pensamiento, mañana ese pensamiento es altivez, se contrapone con Dios, mañana ese pensamiento es un argumento, pasado mañana ese pensamiento ya no es argumento, son fortalezas. Por eso la Biblia dice que debemos someter todo a Dios, altiveces, argumento y fortaleza que se levantan contra Dios. De eso estamos hablando cuando hablamos de la renovación. Amados, no tengo punto que agregar a la obra consumada del Señor, por muy buena que sea. El yo creo, el yo siento, el yo puedo, por favor, todo lo que Dios quiere, ha determinado conforme a nuestras vidas, ya fue diseñado. Nosotros no estamos hablando de un diseño nuevo, estamos hablando de saber interpretar aquello que fue un misterio, que al no tener luz, solamente se podría hablar a través de sombras, tipo y figuras. Hoy en día Pablo dice, esto ha sido revelado a nuestras vidas. Por eso damos gloria y damos honra a nuestro Señor. ¿Ven? Número 7, ser edificados con otros creyentes es el requisito supremo y más elevado que el Señor impone a aquellos que fielmente le sirven. Este requisito está en conformidad con la unidad divina del Dios Trino. Estamos hablando de la unidad, estamos hablando de la necesidad de unos a otros. Cuando hablamos de la comunión, a propósito de este domingo, nosotros como congregación en Chile a nivel nacional tenemos nuestra comunión, nuestra coinonía con el pan y el vino, la mesa del Señor. Y hemos comprendido, hemos entendido lo que significa. Y uno de los aspectos que habla el apóstol Pablo dice que al momento de participar del pan y el vino hay que discernir el cuerpo. Discernir no es una palabra mágica. No, discernir, tener conciencia espiritual, la capacidad en el Señor de saber que no estás simplemente frente o en un grupo de personas. Mira, por favor, póngame atención en los siguientes minutos. El apóstol Pablo escribe, no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y estaba preso. Y llevaba tiempo preso. ¿Podríamos llamarle a Pablo entonces que él no se congregaba? Vale decir, aquel que escribe que hay que congregarse
violentó el principio enseguida porque no se congrega. A menos que entendamos o comprendamos que el congregarse está en una dimensión muy superior a lo que nuestra mente logra comprender o entender. El cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo. Hemos profundizado y hemos hablado tanto del cuerpo de Cristo que no hablamos de un número de personas. Recién hablábamos de las coyunturas. Por favor. Los dedos, coyuntura. La mano, coyuntura. El brazo, coyuntura. El codo, antebrazo. Todo. Las coyunturas en el cuerpo de Cristo son trascendentales. Son importantes. Son miembros, hijas e hijos de Dios que son coyunturas, son puentes que Dios ha establecido para unir miembros que quizás no se conocían, pero hay puentes que Dios ha establecido. Pero sabes, Pablo dice, disciernan el cuerpo. Y una de las cosas que no teníamos conciencia cuando estábamos o hacíamos reuniones o hacemos reuniones de manera presencial es que solamente veíamos un grupo de gente. Tu congregación, 20 personas, 30 personas, 200 personas, 500 personas, es un número de personas. Y participamos y masificamos el pan, el vino. Usted dirá, pastor, ¿y eso está malo? No estoy diciendo que está malo, solamente cómo discernimos o hacemos aquello respetando el principio del Señor sin ver a la gente, sin palpar a la gente, sin tocar a la gente. Y el apóstol Pablo dice, disciernan el cuerpo. Esto es tremendo. Porque yo he participado, de hecho, en este momento estoy solo en este lugar, en una pieza, este es el comedor de mi casa, acá que tendrá 5 metros por 3 metros, el comedor. Estoy solo. Hay una cámara, hay un foco, hay un notebook, etcétera. Pero, ¿sabes? Discierno el cuerpo de Cristo al otro lado. No estoy hablando al otro lado de esta pantalla. Estoy hablando de una dimensión espiritual. Aquí hay una dimensión espiritual en torno a lo que estamos haciendo. ¿Me estás comprendiendo lo que digo? Entonces, cuando hablamos de la unidad, ¿cuánta gente sola tenemos? Gente que no se congrega, gente que no va a ningún lugar, gente que no se conecta, pastores que no responden a nadie, gente de iglesias que no responde a nadie, no tienen coyunturas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Amados, no estamos hablando a hacer o jugando a ser iglesia. No estamos hablando de cómo hacer evangélico. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Juan dice, 17, hablando del Señor, dice, mas no ruego solamente por estos. Jesús, orando al Padre. Póngame atención los siguientes minutos. Orando al Padre, con sus discípulos presentes. Acuérdense que algunos no podían velar con Él. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de ti. En esa oración, usted está incluida. En esa oración, usted que me está viendo está incluido, porque dice el Señor, no pido por esto solamente, sino también por aquellos que llegarán a través de la palabra que estos van a predicar. La visión del Señor a largo plazo, al discernir ese gigantesco edificio, evidentemente que a nosotros nos desploma, nos deja anonadados. Señor, pero mira, luego dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. El mundo cree,
como resultado, el mundo creerá. ¿Qué creerá el mundo? ¿O cuándo creerá? Cuando vean unidad. Pero esa unidad no es número de personas. Esa unidad no es una marcha que realicemos a una plaza X. Vamos a marchar a una plaza con letreros, afiches, para que vean que somos uno. Yo tengo 31 años pastoreando. No se imagina usted en cuántas marchas he estado presente, en cuántos programas y consejos pastorales, concilios, agrupaciones, desayunos pastorales, y créame que todos tienen buenas intenciones, todos tienen buenas intenciones. ¿Cuál es la intención? De unificar la iglesia para que el mundo crea, para que los políticos crean. No me pregunte si ha sido un acierto, usted quizás sabe la respuesta, porque el eje o el punto es equívoco, porque la unidad que habla el Señor no es agrupación de personas. Siga en el contexto de congregarse. Congregarse no es estar reunidos necesariamente, no es estar juntos. Congregarse es estar en una dimensión espiritual, y la amalgama que habla el Señor en este versículo: Señor, ellos, yo en ti, Padre, yo en ti, Padre, tú en mí, Padre, nosotros en ellos y ellos en nosotros. Está hablando de expresión, es la amalgama que hay entre la cabeza, Cristo, y el cuerpo de Cristo, que es uno solo. Por lo tanto, cuando te ven a ti en vida, en naturaleza, en imagen y semejanza, la gente sabe que sabe. Y déjame acercarme para decirte, la gente sabrá que estará frente a un hombre y a una mujer de Dios, porque tú lo vas a expresar. Fruto del Espíritu no es un eslogan para ponerlo en el auto o en la puerta de la casa. Amamos, ¿sabes por qué amamos? Porque Él nos amó primero. Amor, gozo. ¿Por qué nos gozamos en medio de la tribulación? Porque no es nuestro gozo, es el gozo del Señor quien nos fortalece. Hablamos de paz no porque estemos alineados con todos los problemas que ocurren sociales en nuestra nación. No es la paz que el mundo entiende, que el mundo analiza. De hecho, no tenemos la capacidad para comprender o entender esa paz. Esa paz viene de parte del Señor. ¿Por qué somos bondadosos? ¿Por qué somos benignos? ¿Por qué hay templanza en nosotros? ¿Por qué hay mansedumbre en cada uno de nosotros? Si es que la hay. Si es que la hay. Y la reacción de la gente, ¿cuál será ante esas cosas, amados, básicas en tiempos como estos? ¿Cómo ha sido nuestra reacción? Básicas, silabario, el A, B y C del Evangelio, el fundamento del edificio. Entonces la gente verá la naturaleza del Padre expresada en el Hijo corporativo, que es la iglesia del Señor. Por lo tanto dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. Mira, la gloria que me diste. Yo estaba chico en la iglesia, pequeño en la iglesia, y todavía uno escucha por ahí cuando se dice, amado, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Dónde sale eso? Es verdad. Cuando se habla de la gloria, está hablando de la deidad. Hay una parte de Dios que solamente le pertenece, y a Él sea la gloria, la honra, amén, punto. Pero acá dice, la gloria que me diste. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros. Gloria es expresión. Gloria es manifestación, no para que tú te glorifiques, no para que tú ni yo nos podamos automanifestar o gloriar en nosotros mismos. Te está hablando de una gloria, la gloria que el Señor tenía antes de la fundación del mundo, que el Padre le dio. Esa gloria la comparte porque nosotros le expresamos a Él. Oh, esto es tremendo, ¿eh? Sin duda. Esto es tremendo. Y así serán perfectos
en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste. Gloria, gloria, gloria al Señor. En número 8, ser edificados con aquellos que son copartícipes de la vida divina es la virtud más elevada que manifiesta a alguien que está unido a Cristo en conformidad a su economía, a su administración eterna. Filipenses 3 lo dice Filipenses 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Quiero concluir estos últimos minutos con este punto. Ponga atención a esto. La basura, Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Está hablando alguien que de verdad había ganado mucho, muchísimo. Todo el poder religioso lo conocía perfectamente. Fariseo, hijo de fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, celoso guardador de la ley, discipulado a los pies de Gamaliel, etc. O sea, si hay alguien que conocía y estaba en el poder religioso, ese era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía ciudadanía romana, por lo tanto, él conocía perfectamente todo lo que es el poder y el olfato político. El apóstol Pablo manejaba mucha sabiduría, muchas palabras que se usan, son extraídas de todo lo que es la filosofía griega. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por basura, está hablando en serio. Está hablando en serio. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, lo que para el apóstol Pablo era basura, para muchos hoy en día es una carta de presentación. Lo voy a repetir para que quede claro. Lo que para el apóstol Pablo resultó ser basura, para muchos hoy es una carta de presentación, como que le abre puerta. Pero definamos el concepto de basura. Basura no es mala en sí misma, no es un desperdicio. Basura cumple una función, es un envase. Usted puede tener en este momento en su refrigerador una casata, a ver si el término casata es un término universal, es donde es un envase de helado, y usted la tiene en el refrigerador. Por lo tanto, ese envase que contiene helado cumple una función, no está de más, por favor, no sobra. No es un adorno, no es un adorno, cumple una función. Esa caja que tiene un perfume cumple una función. Y hay algunos envases que seducen, son muy apetecibles, no sobran, no están de más, cumplen una función. Pero cuando usted tiene deseo de comer helado un día domingo, después que cocinó, almorzó, es el postre de la casa, usted va al refrigerador o al congelador, usted toma ese envase, vacía ese envase porque contiene helado. ¿Qué hace con el envase? Usted lo desecha, usted lo bota. El mismo envase que ayer era un utensilio que le sirvió, que contenía helado, que cumplía una función, hoy es basura. Fue el medio de transporte hasta ayer, hasta hoy, que contenía aquel producto que usted necesitaba. El helado, el perfume, el celular. Usted puede tener una caja grande allí con un televisor
mientras usted no abra esa caja y no saque ese televisor, esa caja o ese elemento que contiene el televisor le está dando un uso, un servicio. No sobra en la casa, no sobra en la bodega. Pero usted dice, voy a sacar ese celular, voy a sacar el televisor. Usted toma la caja, la saca, la deja en el patio para que se la lleven. Pablo dice, lo que ayer fue bueno, hoy me resulta que es basura. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque su nivel de conocimiento fue creciendo a fin de conocerle más a Él y conocer el poder de su resurrección y conocer, dice también, sus padecimientos, porque esas cosas, dice el apóstol Pablo, me llevarán a ser semejante a Él en su muerte. Llegar a esos niveles es evidente que es un desarrollo, es un proceso para cada uno de nosotros. El problema es que hay cosas que hoy día quizás son elementos decorativos en nuestras vidas. No cumplen ninguna función. Deberíamos tomar esas cajas, esos envases y dejarlo afuera para que el camión municipal se los lleve. Pero no nos gusta, nos seducen. Hay muchas cosas que nosotros hacemos hoy en día como iglesia que nos gustan, son elementos que están presentes, no contribuyen. A lo único que contribuyen es única y exclusivamente, ¿sabes? A que tú te sientas bien, a que yo me sienta bien, pero no te edifican. Son como el árbol de Pascua, que necesita luces artificiales, que necesita frutos de plástico. ¿Han visto los árboles cuando le ponen fruta, fruteros de plástico, etcétera? Pero ese árbol no da fruto. Así muchas veces. Y el apóstol Pablo dijo y habló en serio. Estas cosas cumplieron una función. Hoy son basura. ¿Por qué? Porque ser edificados con aquellos que son copartícipes en la vida divina es la virtud más elevada que manifiesta alguien que está unido a Cristo en conformidad a su administración. Pero todos respondemos a un único propósito, que es el propósito eterno del Señor. Hemos terminado con la lección número 5 y vamos a pasar a la número 6, la cual vamos a continuar el día jueves a las 8 de la noche, que es los 5 principios para ser edificadores competentes. Ahí hay una introducción bien larga, se las dejo para que ustedes la lean, que habla de la visión, cómo nosotros recibimos la visión. Se las voy a dejar para que ustedes la lean tranquilamente, y cómo es la trascendencia eterna de la edificación. Cuando hablábamos hace semanas atrás, les hacía saber de que el nuevo pacto fue establecido en la eternidad. Dios, así lo dice el apóstol Pablo, cuando dice que Dios nos llamó antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, nos conoció en la eternidad pasada. Allí se gestó todo. Eso es un diseño, eso está establecido. Eso no amerita cambio. Pero aquel diseño eterno, el nuevo pacto, fue paulatinamente siendo insertado en el tiempo y en el espacio. ¿Correcto? Y vino de menor a mayor, de sombras, tipo y figura, al misterio revelado que finalmente el apóstol Pablo lo declaró él en la palabra del Señor. Aquí tenemos 5 principios para ser edificadores competentes. Número uno, se requiere depender de la gracia de Dios. Quiero concluir
diciendo lo siguiente: amados, todo lo que nosotros tenemos, a veces se nos olvida y Dios nos manda un recordatorio, y lo que estamos viviendo a nivel mundial, creo que el mayor nivel de revelación y de reflexión, que más revelación, reflexión que debemos tener es eso, que todo lo que tenemos es única y exclusivamente a Él. La gracia del Señor es todo lo suficiente que nosotros necesitamos. Pero la gracia del Señor es más que su definición que dice favor inmerecido. Sí, lo es favor inmerecido. Pero la gracia es una persona. A nosotros nos fue dada la vida de Cristo dentro de nosotros. Por lo tanto, dependemos de eso. Se nos olvida, pero esta pandemia a nivel mundial nos ha hecho aterrizar. Algunos aterrizaron de golpe, y estamos hoy día viviendo dependiendo de su gracia, su amor, su misericordia, su fidelidad. Dios es bueno, Dios es fiel. Nunca te olvides de aquello, porque mañana esto puede que acabe. Saldrás de tu casa tranquilamente, volverás a la normalidad, pero que esa normalidad que vuelvas, ya sea viajar, volver a tu casa, a tu trabajo, jamás nunca te olvides que un día dependiste única y exclusivamente de la gracia del Señor. Ese punto lo voy a desarrollar la siguiente clase, que es el jueves a partir de las 8 de la noche. Un gran abrazo a todos, bendiciones, les amo, gracias por